Bueno, como os comentaba, el título del webinar es de la epigenética a la nutrigenómica. Evidentemente, la genética nos marca, pero lo que hacemos a lo largo de la vida, esa epigenética, tanto activando genes que están silenciados o no activándolos, nos va a marcar para lo que es la calidad y la longevidad. Por supuesto, recurriendo a las famosas P's de una medicina de precisión, de predicción, participativa y, por supuesto, personalizada. Podríamos añadir muchas más P's y, cómo no, placentera, como ya dijo en su día Leonardo da Vinci, que el que no aprecia los placeres de la vida no los merece. También podríamos hablar de esas P's como es la pública y la privada en lo que es la medicina, para llegar a el diagnóstico. Y cómo no, contar con una serie de recursos los cuales nos favorecen, otra P, los nutrientes perfectos. A partir de ahí ya doy paso a mi querido hermano y apreciado, el doctor Efraín Olseuer, que os va a hablar de cómo modular de la epigenética a la nutrigenómica. Nada, Efraín, cuando quieras. Bueno, Vicente, muchas gracias. Primero, mandar un fuerte abrazo a todos los amigos de España y fuera de España que nos están acompañando en este webinar y a los que van a ser los amigos también en el futuro próximo y que hoy nos acompañan en un asunto tan importante, tan candente, un asunto tan actual y que va a ser probablemente lo que va a determinar el camino de la medicina en los próximos 20 años. Hoy en día vemos la medicina dividida en dos partes, y en verdad diría en tres partes. Uno, la medicina simplificada, aquella que no enfrentamos la patología de los pacientes o no nos preparamos para minimizar los efectos deleterios de la patología del paciente y preferimos usar solamente mecanismos mucho más simplificados, como la implantación de hormonas y eventualmente los tratamientos con inyectables, con suero, sin una tipificación específica. Un segundo grupo en los cuales eventualmente yo me englobo, que luchamos el día a día para intentar establecer la homeostasis de los pacientes que ya están presentando patología en diferentes estadios, dentro de lo que llamamos una prevención secundaria, terciaria y cuaternaria. Y un tercer grupo, en los cuales también yo me incluyo, que ahora está comenzando a tener una especificidad mayor, que es lo que llamamos de el grupo que se tenta anticipar a lo que va a acontecer en términos de patología al paciente. Fue en 2018 cuando fue totalmente definido la característica de los genes que había en la cromatina y que se había descrito completamente el sistema genético humano, que llevó casi 20 años de estudio y $1 billón de inversiones. Se descubre que fuera de los genes que tenemos en los cromosomas, tenemos genes en la cromatina. Y en la cromatina, irónicamente, tenemos más de 3.000 millones de genes. Y estos genes definitivamente son los que van a establecer cuándo, cómo y por qué tendremos enfermedades degenerativas crónicas, inflamatorias autoinmunes. En realidad es una canasta donde están 85% de las enfermedades que nos enfrentaremos en el día de mañana. Entonces podemos nos adelantar y saber pacientes que eventualmente tienen un riesgo mayor o menor de desenvolver una enfermedad de Alzheimer o una paciente de sexo femenino que por las características de los genes que le circundan a través de la cromatina podrá tener un cáncer de mama. ¿Y qué acontece? Cuando conseguimos establecer ese fenómeno y sabemos que la paciente tiene ese eventualmente riesgo, es lógicamente podremos tomar todas las medidas higienodietéticas, así como las suplementaciones e inclusive los fármacos necesarios para evitar que esa enfermedad se termine desenvolviendo o si eventualmente se desenvuelva, lo haga en una forma muy lenta o con muy poca expresividad en términos de morbimortalidad para el paciente. Y así, por ejemplo, si tenemos una paciente que tiene un grande potencial de tener un climaterio altamente comprometido,
Ya cuando la paciente entra en la perimenopausa, en torno a los 40 años, cuando comienza a caer la progesterona, podremos tomar ciertas medidas terapéuticas, desde suplementaciones hormonales, cuando la sintomatología y el examen de laboratorio así lo indique, hasta eventualmente fitoterápicos que puedan simular el efecto de la progesterona o eventualmente estimular la producción endógena de progesterona dentro de los límites establecidos por los órganos efectores. Y uno de los mecanismos más importantes que está asociado a este fenómeno de tener o no tener la enfermedad está definido principalmente por los fenómenos de metilación y demetilación. Lo que va a despertar o no un gen va a ser estas alteraciones metabólicas que existen dentro del organismo. Por eso que muchas veces en carácter profiláctico, antes de hacer un examen genético, puedes establecer algunos exámenes de laboratorio que te están eventualmente indicando que este paciente está metilando o no está metilando. Entonces nosotros dentro de los 3.000 millones de genes que tenemos dentro del organismo, estos genes la mayor parte están adormecidos y están adormecidos porque hay genes que los mantienen sobre un total control para que estos no se terminen expresando. Vas dependiendo de la influencia del número de alelos o un o dos que pueden estar presentes en este gen, esa enfermedad en el futuro vindouro podrá eventualmente se expresar y de esa manera va a hacerlo dormir al gen que controla la expresión y lo va a despertar al gen que actúa en ese sentido. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen un gen como el BRCA1 y BRCA2, cuando tienen los dos alelos, normalmente el potencial de desenvolver un cáncer de mama es en torno de 80%. Y eso está directamente relacionado a las pacientes y a su producción de estrógeno endógeno. Y principalmente porque el estrógeno tiene una grande capacidad de se oxidar y se oxida en el carbono 2, 4 y 16. Y entonces las pacientes que tienen BRCA1 y BRCA2 en general tienen un mayor potencial de oxidar ese estrógeno en el 4 y 16 y no en el carbono 2. El estrógeno es el único hormona que es mutagénica y mitogénica. Es decir, tiene actividad de cambiar la cara de la célula, así como de acelerar la replicación celular. Y cuando estamos hablando que ese paciente tiene un BRCA1 y al mismo tiempo tiene un BRCA2, quiere decir que esa paciente, el estrógeno, si actúa en el receptor alfa de mama y dependiendo de la característica con la cual se va a presentar en ese receptor de mama, podrá acelerar o hacer una mutación genética o eventualmente una mitogénesis genética basada en una célula que ya cambió anteriormente. Y lógicamente, en una paciente como esa, para evitar que ese fenómeno acontezca, hay que hacer mudanzas higienodietéticas. Por ejemplo, la alimentación de comidas muy ricas en grasas y principalmente grasas saturadas, donde están incluyendo los propios carbohidratos en exceso que van a terminarse convirtiendo en triglicéridos si no fueran usados como carbohidratos, como fuente primaria de energía. Se van a convertir en triglicéridos o kilomicros y si estos no son usados en la beta oxidación, van a terminar produciendo la grasa visceral y esta grasa visceral es un gran liberador de citocinas. Y estas citocinas son los factores que pueden acelerar, caso haya mecanismos de demetilación en actividad, la presencia de células mutagénicas en esa mama. Eso es extremadamente simple de acontecer. La exposición de la mujer a tóxicos del medio ambiente, que son llamados de xenohormonios. No son hormonios, mas parecen hormonios. Y por lo tanto, ellos tranquilamente pueden actuar como un estrógeno al pasar por el citocromo P450. Entonces, en la paciente en la cual estamos viendo de que hay un potencial, hay una obesidad, hay grasa visceral, todos los mecanismos necesarios para proveer una situación negativa para el paciente, esa paciente va a terminar desenvolviendo el cáncer y lo puede terminar desenvolviendo inclusive muy joven, dentro de los 10, 20
primeros años de la vida, no necesariamente cuando entre ya en la época de la menopausia. Entonces, esos pacientes tienen que tener la capacidad de poder identificar cuál es el riesgo de ese paciente allá al frente. Lo tiene el riesgo. Entonces, le podemos dar, por ejemplo, un cardiomarino, una silimarina, para modular el citocromo P450, para facilitar y evitar la oxidación del estradiol en ese paciente. Le hacemos cambios higieno-dietéticos para evitar un consumo muy elevado, principalmente de ácidos grasos saturados, y que evitar la producción de grasa visceral. Y si esta grasa visceral termina expresando citocinas proinflamatorias que por un lado van a saturar al hígado y le van a producir una esteatosis hepática al paciente, que lo podemos regular a través del uso de antioxidantes asociado al cardiomarino. Por un lado, estoy evitando la expresión de la citocromo oxidasa a través del cardiomarino, y por otro lado, cuando pasa por esa enzima, es un fenómeno de oxidoseducción. Entonces él agarra, por ejemplo, el estradiol, entre otras moléculas, y la convierte en una molécula mucho más pequeña, más una molécula mucho más reactiva, más mucho más reactiva, principalmente si se oxida en el carbono 4 y 16. Entonces, cuando le he dado cardiomarino, estoy intentando regular la hiperexpresión de las 100 isoenzimas del citocromo P oxidasa. Si le doy un pignogenol, si le doy una vitamina C al paciente, automáticamente estoy regulando los mecanismos de oxidación, intentando favorecer la oxidación para el carbono cierto. Y si a ese paciente también le estoy dando un 3-indol-carbinol que es extraído normalmente del brócoli, o un diindol-metano, estoy acelerando la conversión de la oxidación del carbono 4 en el carbono 16. Es claro que eso requiere mucho conocimiento de bioquímica y principalmente de fisiopatología, más hoy en día los exámenes genéticos, aparte de identificar los factores de riesgo que tenga ese paciente, al mismo tiempo es un factor muy importante que te va a indicar cuáles son los eventuales nutrientes que puedes utilizar en los pacientes de una forma mucho más inteligente para conseguir controlar ese cuadro clínico. Y muchas de esas pacientes a los cuales les has identificado. Por eso que examen epigenético ideal es hacerlo en pacientes que no tienen enfermedad ni una todavía presente, o que eventualmente tienen solo las características clínicas eventualmente patológicas que se acompañan al envejecimiento, considerando que ese paciente que va a ser estudiado tiene por lo menos más 20 años de expectativa de vida. Quiero decir que hoy en día el examen puede ser hecho en pacientes 70 años sin problema ni uno, porque la expectativa de vida en Europa, por ejemplo, ya ha pasado de los 90 años. Más claro que si el paciente ya está en una silla de ruedas, está usando bomba de oxígeno, toma 150 productos farmacéuticos por día, el examen genético no le va a hacer diferencia ni uno, es una pérdida de tiempo, y eventualmente toda la epigenética de él ya está totalmente expresada. Entonces, si volvemos a esa paciente del cáncer de mama o de la paciente que tiene BRCA1 y BRCA2, ya cuando le hemos diagnosticado la primera vez, la primera cosa que tenemos que hacer con el paciente es identificar si ella tiene altas posibilidades de metilación y demetilación. Y el factor más importante que te va a decir si ese fenómeno puede acontecer es la estabilidad de la función hepática. Porque en el hígado es que va a acontecer en la segunda fase de desintoxicación los fenómenos de metilación y demetilación, que es ganar o perder grupos metilo. ¿Y cómo puedo saber si esa paciente tiene alto riesgo de él? Claro, cuando haces un examen de integridad genética del hígado, te va a decir si tiene un alto potencial, mas ya puedes ver si ese potencial se está comenzando a expresar. ¿Y cómo sé que el potencial se está comenzando a expresar? Le hago un examen llamado hemograma, y en el hemograma le miro un pequeño detallecito llamado BCM, volumen corpuscular medio, y ese volumen corpuscular medio tiene que ser abajo de 100. Cuando lo tengo él por encima de 100, ese paciente ya está metilando y demetilando. Y muchas veces junto con él va a aparecer una característica llamada anemia macrocítica, o simplemente una macrocitosis. Van a comenzar a aparecer glóbulos rojos de un tamaño aumentados. Y todos nosotros sabemos que eso está relacionado a alguna deficiencia subclínica asociada al ácido fólico
o eventualmente a la vitamina B12 o ambos. Y si lo vemos de esa manera, entendemos que la demetilación y la remetilación está asociado entonces inicialmente a una combinación de deficiencia subclínica de la vitamina B9 y de la vitamina B12. Muchas veces aparece antes que el BCM un examen llamado homocisteína. La homocisteína solo fue aprobado como examen oficial, principalmente como riesgo independiente de enfermedad cardiovascular en el inicio de este siglo. Y los valores siempre han ido cambiando dependiendo a cada laboratorio. Hoy se considera que el valor medio de referencia es 12 y cada día vemos más pacientes, principalmente con alto nivel de estrés, que tienen niveles de homocisteína elevado. Y cuanto mayores los niveles de homocisteína, mayores los riesgos de demetilación y metilación. ¿Por qué? Porque la metionina, que es un aminoácido esencial, solo se activa cuando se convierte en cisteína. Cisteína es extremadamente importante. Solo dos ejemplos. Produce GABA y produce la glutationa, entre otras cosas. Fuera de ser un excelente agente quelante endógeno por tener grupos sulfidrilos que permiten capturar metales pesados que pueden ser tóxicos para el organismo. Más cuando hay una deficiencia subclínica de B9 o de B12 y en particular asociada a una deficiencia de B6, esa, esa metionina pierde un grupo metilo y en lugar de volverse una cisteína, se vuelve una homocisteína. Y ahí la homocisteína es un factor que está íntimamente asociado al desenvolvimiento de tumores, al desenvolvimiento de patologías cardiovasculares, principalmente aterogénesis, a patologías de involución cognitiva cerebral, hasta los cuadros de demencia senil, tanto que una de las causas de demencia senil reversibles es la deficiencia clínica de vitamina B12 plasmática. ¿Y cuál es la causa? No es la deficiencia de la vitamina B12, sino que esa falta de la vitamina B12 inhibe una enzima llamada cistatoína sintetasa y favorece que la metionina se termine convirtiendo en homocisteína. Y vean cómo es interesante. Los mayores grupos de donadores de los grupos metilos para recuperar esa homocisteína son los azúcares. Y los azúcares que más movimiento tienen dentro del organismo son los azúcares que están en nuestro cuerpo genético, que son llamados de DNA y RNA. Entonces tenemos el ácido de desoxirribosa y la ribosa. Y en verdad, básicamente las dos son los mismos tipos de azúcares formados por 5 átomos de carbono y que son grandes donadores en ese mecanismo de replicación en la renovación celular a través de la síntesis proteica. Y esos azúcares, si eventualmente están envueltos en donar esos grupos metilos CH3, eventualmente va a alterar la estructura de la doble hélice y podrá mandar una secuencia de códons, que son los que contienen las bases purínicas y pirimidínicas, con alteración en la secuencia proteica que va a determinar una alteración que se va a terminar expresando en las células hijas. Entonces, hoy uno de los mecanismos más interesantes de modular los niveles de homocisteína es dándole al paciente B6, B9 y B12. Y cuando hay situaciones muy extremas, donde el paciente tiene un nivel de estrés extremadamente elevado o ha entrado en lo que llamamos síndrome de estrés postraumático, ese paciente va a tener una importante elevación de los niveles de homocisteína, muy parecido a los pacientes que hacen insuficiencia renal crónica, que también tienen niveles elevados de homocisteína y que es considerado la causa más importante por el aumento en la incidencia de la demencia senil en los pacientes que hacen, por ejemplo, recuperación renal a través de la diálisis, hemodiálisis, y que son los que mayor alteración tienen relacionado a homocisteína. Entonces, a ese paciente le damos B6, B9 y B2. Entonces vean todo lo que se puede hacer en una paciente que ha tenido un BRAC1 o BRAC2, que aumenta un nivel de oxidación del carbono 4 y 16 en el estrógeno. Entonces ya hemos visto, los regulamos el hígado a través de silimarina y le damos un antioxidante. Les regulamos la oxidación del estradiol a través del 3-indol-carbinol. Regulamos la hiperexpresión de homocisteína con B6, B9 y B12. Gente, hemos hecho prevención primaria.
El paciente todavía no tiene la enfermedad. Le hemos retirado todas aquellas sustancias, principalmente derivados de plásticos, que pueden entrar dentro del organismo y producir un cuadro más o menos similar a la presencia de los estrógenos en el paciente. Ahora, lógicamente, esa paciente no tiene BRCA1 y BRCA2, mas tiene un histórico familiar de una mamá que ha tenido cáncer de mama. Ha tenido una mamá que ha tenido un cáncer de mama. Eso es extremadamente común de acontecer y nos preocupa. Y es un cáncer tríplice positivo. Tiene estrógeno positivo, progesterona positiva y hasta eventualmente tiene HER positivo. Tiene un KY que te indica la velocidad de replicación celular mayor de 50%. Y lo más trágico es que no tiene expresión del P53. El P53 es el apoptótico celular. Quiere decir, si lo tienes al gen P53 despierto, los otros no se van a expresar. Pero normalmente si los otros ya se han expresado, es que el P53 ya se ha adormecido. Entonces, muchos de esos pacientes que no tienen tumor y que eventualmente se niegan a la utilización de reposición hormonal, que puede ser hecho de todas maneras, tomando todos los cuidados necesarios, haciendo todos los estudios de imagen para acompañar a los pacientes, mudando los hábitos de vida y sobre todo administrando en forma fisiológica la cantidad de hormonas que le vas a dar al paciente. Bueno, no quiere hacerlo eso. Es lógico. Entonces tienes la posibilidad de utilizar fitoterápicos que tienen una actividad muy parecida a las hormonas dentro del organismo. Entonces, por ejemplo, le puedes utilizar a un paciente como esa, a una simicifuga racemosa, que tiene un efecto estrogenio-like, y principalmente cuando lo asocias con un trébol rojo, que es llamado en realidad de Red Clover. El Red Clover es el Trifolium pratense. Entonces, tanto el Trifolium pratense cuanto la simicifuga son situaciones específicas que actúan predominantemente en la actividad estrogénica, con la ventaja que los fitoterapios, primero, son mucho menos efectivos en el control de los síntomas vasomotoras, mas en segundo lugar son mucho menos agresivos al hipercrecimiento del endometrio que es producido por los estrógenos, donde automáticamente le tienes que administrar progesteronas a esos pacientes. Entonces ustedes ven en qué situaciones nos encontramos y que casi siempre quien lida con pacientes complicados, como es en mi caso, ya recibimos el paciente con la enfermedad establecida. Mas hoy la grande masa de los colegas intentan trabajar con una prevención primaria. Mas la prevención primaria no es dar aleatoriamente vitaminas, minerales, antioxidantes y una serie de fitoterápicos, ¿no? Sino conseguir entender el potencial de evolución de ese paciente hasta dónde eventualmente vamos a conseguir ir. Entonces, en una situación muy común hoy que se vive, que son los pacientes que tienen un nivel de estrés extremadamente elevado, y una de las mayores quejas de los pacientes que tienen problemas asociados de estrés es el declinio cognitivo, la incapacidad de poderse primero relacionar y después de ser extremadamente activo en las actividades rutinarias de ese paciente. Ese declinio cognitivo en los pacientes, la causa primaria de declinio cognitivo es el estrés. ¿Y por qué es el estrés en esos pacientes? Porque el estrés produce adrenalina y cortisol. Y el cortisol en particular es un apoptótico neuronal, es decir, es un facilitador de la destrucción de neuronas que, como ustedes saben, no tienen telómero y no tienen capacidad de replicación, más al mismo tiempo, lo que vemos en esos pacientes es que el cortisol aumenta la velocidad de destrucción de la acetilcolina. Acetilcolina es un neurotransmisor que, aparte de hacer la contracción de los músculos, hace parte del sistema parasimpático y en el cerebro es el neurotransmisor que hace la fijación de la memoria reciente. Es aquel que, como le pones en el computador una frase y el computador, cuando te estás queriendo salir, te dice: ¿quieres salvar esa frase? Lo tienes que hacer igual con la acetilcolina. La acetilcolina es un fijador de la memoria reciente y, a diferencia de otros tipos de neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, él no termina siendo recaptado. Él va y viene una enzima llamada colinesterasa y la va a destruir. Eso es de praxe.
automáticamente la va a destruir. Entonces la producción de acetilcolina tiene que ser constante. La producción de acetilcolina tiene que ser constante. El tiempo todo le tienes que estar dando acetilcolina a ese paciente. Entonces tienes varias formas de suplementarle acetilcolina a ese paciente, usando desde fosfatidilcerina y principalmente usando componentes como la upersina A. La función más importante, más inteligente de la upersina A es justamente modular la actividad de la colinesterasa, hacer que ella no actúe mucho para destruir, mas también que no termine teniendo su actividad para regular el exceso de producción de acetilcolina, que por sí solo también será tóxica y principalmente tóxica por una hiperestimulación del glutamato cerebral. Entonces ustedes ven, uno de los exámenes más interesantes que ustedes tienen hoy, principalmente en declinio cognitivo, que es un paralelo al potencial de estrés del paciente y al potencial de interferencia con los neurotransmisores, es llamado MyNeuro. Y en el MyNeuro, si por ejemplo te aparece que el paciente tiene un alto potencial de un declinio cognitivo, que puede a los 70, 80 años llegar a una demencia senil, ese paciente va a estimular mucho si le das algún componente que active axones y dendritos. ¿Cuál es el mejor componente para axones y dendritos? DHA. DHA es el mayor componente. ¿Y dónde está el DHA? Está en el omega 3. Mas cuanto más DHA tienes aislado, mayor el potencial de mantener el estímulo entre las neuronas, provocando un estímulo y evitando la muerte neuronal. Eso se llama la teoría de la adaptabilidad neuronal. Entonces, neuronas que estánse por atrofiar, mas que no han muerto, terminan siendo estimulados por la presencia de axones y dendritos. Mientras el mono desenvuelve su cerebro y sus axones y dendritos en 2 años, el hombre desenvuelve su cerebro a la 30ª época de la vida y los axones y dendritos a los 15 años. Lo que quiere decir que si no hay DHA, no lo va a terminar provocando. Y si hay el DHA, lo va a terminar estimulando axones y dendritos. Entonces, más al mismo tiempo, el cerebro es altamente inflamatorio. Entonces, si has hecho un examen neurológico, un examen donde le has medido laboratorialmente los factores de inflamación, PCR, PCRU, velocidad de ritmo de sedimentación, triglicéridos sobre HDL, circunferencia abdominal, y ese paciente tiene un alto potencial inflamatorio, el cerebro es la mejor fuente de inflamación, gente. El cerebro es lejos la mejor fuente de inflamación. ¿Por qué? Porque tiene omega 3 y omega 6. Y el omega 6, como todos ustedes saben, es la mamá y la papá de producir el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico va a producir la prostaglandina G2. Mas cuando estamos produciendo la prostaglandina G2, el paciente tiene un alto potencial inflamatorio. No preciso llenarle con 10 cápsulas de omega 3, etc. Primero, tal vez le consigas regular todo el proceso inflamatorio cerebral o en cualquier parte del organismo donde tenga una inflamación sistémica inclusive de baja intensidad, modulándole el NF-kappa beta. Cualquier interrupción en la integridad de las células lleva a la expresión de un transductor intracelular que ha sido lesionado, que se llama NF-kappa beta. ¿Y cuál es el mejor modulador de NF-kappa beta? Ni la industria farmacéutica tiene remedio para eso. Se llama curcumina. Entonces, la curcumina, cuanto mejor su biodisponibilidad, mejor su eficacia dentro del organismo. La curcumina modula tanto el NF-kappa beta cuanto modula la hiperexpresión de las citocinas proinflamatorias, que son llamadas de interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Estas todas actúan encima de una enzima llamada fosfolipasa A que aumenta la producción de ácido araquidónico. La industria tiene, sí, como modular las citocinas, pero no tiene como modular como nosotros tenemos la curcumina. Entonces, la curcumina muchas veces, si es una curcumina clásica, tiene que ser asociada predominantemente a piperina para aumentar más 10-15% su biodisponibilidad en el organismo y no tener que usar un monte de gramas, etc. Mas es lógico, no descartes el omega 3. El omega 3, aparte de tener el DHA, mas justamente el DHA en pacientes con alto nivel de estrés, que claramente tienen un declinio cognitivo, es importante
importante suplirle de la mayor parte de las vitaminas, administrarle antioxidantes y no precisa ser dosis elevadísimas, tienen que ser dosis adaptables a la edad, a la capacidad física, al tipo de esfuerzo que el paciente hace, para monitorizar de que ese cerebro no termine desenvolviendo una muerte cerebral acelerada y que termine desenvolviendo un cuadro demencial que no necesariamente sea el Alzheimer, sino que hasta dentro del propio. Hoy en día vemos cada vez pacientes más jóvenes desenvolviendo enfermedades como la demencia de Alzheimer. Estaba contando en off que tengo una amiga de infancia con 58 años de edad que comenzó a presentar alteraciones comportamentales, principalmente relacionado a las preguntas y a los comentarios. Entonces decidimos hacer una punción lumbar en esa paciente y hacer la pesquisa de la proteína tau y tejido beta amiloide. Gente, 58 años, le hicimos una resonancia de la cabeza, no mostró absolutamente nada. Le medimos todos los marcadores proinflamatorios, le medimos todos los marcadores Ah, le medimos todos los marcadores asociados a los fenómenos degenerativos, todo totalmente normal. Mas para ironía de la vida, en la punción lumbar dio una alta concentración de proteína tau y de tejido beta amiloide con predominio total de proteína tau. Es claro. Después, en la curiosidad, hicimos un estudio relacionado a MyNeuro y descubrimos de que esa paciente tiene un potencial inflamatorio muy alto y no tiene ApoE4, porque, o cierto, en esa edad tan temprana, el paciente sería tener un ApoE4 y tener los dos alelos para que a los 58 años haya acontecido eso. Lógicamente, una vez establecida la enfermedad, es muy difícil cortar el ciclo evolutivo. Estamos usando anticuerpos monoclonales en ese paciente hasta que ha sido aprobado por la FDA. En mi concepción tiene efecto predominantemente experimental, mas le regulamos la inflamación. Le usamos omega 3 gramos por día. Usamos curcumina, 500 miligramos cada 12 horas. Le modulamos la oxidación del cerebro. El cerebro es el órgano que más se oxida porque él tiene fierro libre. No existe fierro libre dentro del organismo. Lo que básicamente tenemos en el organismo es un hierro que está siempre ligado a una proteína. Llámase hemoglobina, mioglobina, ferritina, transferrina. La cantidad de hierro libre es mínima, mas irónicamente el lugar donde más hierro libre tenemos es justamente en el cerebro. Y en el cerebro ese hierro libre aumenta la producción de un radical libre llamado radical hidroxilo, que irónicamente nuestro organismo no tiene un sistema antioxidante para poderlo inhibir. Tenemos un sistema antioxidante para un monte de otros tipos de radicales libres, pero no lo tenemos para el radical hidroxilo. La combinación de peróxido lipídico a través de la presencia de los omega 6 y omega 3 que se hidrogenan, por eso, cuidado cuando administras omega 3 al paciente. Cuidado cuando administras EPA. Cuidado cuando administras DHA. Cuidado cuando administras omega 6. Todos ellos tienen dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Esos enlaces pueden sufrir un proceso de hidrogenación, se saturan y en la hora que se saturan se vuelven radicales libres y ellos son autoagresivos para dentro del organismo. Entonces, toda vez que usas por periodo prolongado omega 3 o omega 6, tienes que asociarle un antioxidante al paciente. Siempre usar DHA, principalmente en mujeres embarazadas que tienen una pésima nutrición, que su nutrición no está enriquecida con ácidos grasos poliinsaturados, que son pacientes muy magras, pacientes que tienen una alimentación desequilibrada, tienen alto riesgo de dar lugar a un nacimiento de un niño que, como siempre digo, va a ser el próximo presidente de la República por tener una deficiencia mínima cerebral, mas que de todas maneras va a terminar influenciando en el desenvolvimiento y en la incorporación social de ese paciente. Todos ustedes ven, hoy en día, y yo no entré siquiera a patologías ya establecidas, les he mostrado cómo vivimos más, mas la idea es vivir mejor. La pregunta de Verónica, si el MST de coco suple los omega 3, no. MST quiere decir triglicéridos de cadena media, triglicéridos de cadena media. Entonces, triglicéridos de cadena media son ácidos grasos que en pequeña cantidad pueden tener algún efecto benéfico dentro del organismo, principalmente como fuente de energía.
mucho mejores son los triglicéridos de cadena corta, porque ellos te producen la energía predominante en el tracto gastrointestinal, como propionato, butirato y acetato. Entonces, triglicéridos no es omega. ¿Tá? Triglicéridos normalmente tienen muchos menos átomos de carbono y en general son sintetizados en el organismo como kilomicros o eventualmente ingeridos en forma de triglicéridos. Los antioxidantes, existen dos formas de antioxidar. Lo puedes hacer en una forma aislada, como ácido alfa lipoico, como picnogenol, como transresveratrol, o lo puedes hacer en una forma combinada, que sería vitamina E, vitamina C, selenio, zinco, cobre y manganés. Esa última que les di cubre todo el aspecto de los radicales libres más importantes que están relacionados al metabolismo de oxígeno. Entonces tienes la superóxido que lo controlas con zinco, cobre y manganés. Recordando que zinco, cobre y manganés no son antioxidantes, son minerales catalizadores de la reacción oxidativa que existe dentro del organismo y que actúan junto con la superóxido dismutasa. He citado que le colocamos vitamina C porque inhibe el radical hidroxilo, vitamina E porque inhibe el peróxido lipídico y vitamina C va a recuperar la vitamina E que se ha oxidado y que se deposita en el tejido graso. Entre tanto, la vitamina C cuando se ha oxidado se elimina del organismo. El selenio que potencializa y tiene un efecto sinérgico junto con la vitamina E, activando la glutationa. Entonces, glutationa con vitamina E, una grande sinergia para inhibir la producción de peróxidos lipídicos. Entonces, ustedes ven cómo en una forma inteligente, con poca cantidad y bien establecido, puedes estabilizar una serie de factores dentro del organismo. Entonces puedes tratar lo que ustedes hacen hoy, muchas veces con alta agresividad, como colocar implantes eventualmente hormonales, que se ha vuelto muy común aquí en el Brasil y que terminas inhibiendo muchas veces el eje hipotalámico hipoficiario y lo haces al paciente totalmente dependiente de los implantes, porque la sensación de anabolizante que te da en los primeros meses y semanas de su administración, porque no existe una formación lineal de los mismos dentro del organismo. Entonces, la curcumina, alguien preguntó ahí si los alimentos pueden en alguna manera ser un factor que podrían resolver. Ahí vas a tener que comer toneladas. Es mucho mejor separar la curcumina y mucho mejor si la curcumina todavía viene en su forma micronizada, porque ahí su absorción va a ser mucho mejor. La curcumina es un gran producto, más tiene un nivel de absorción muy pequeño. Entonces, muchas veces por cada 100 miligramos que le das de curcumina, le necesitas adicionar 10 miligramos de piperine. En el curso que haremos en España, los días 27 y 28 de febrero del año que viene, habrá una serie de lanzamientos de productos, de aquellos que ya vienen prontos para ser administrados en diferentes tipos de situaciones patológicas. Y lógicamente aprenderemos cómo interpretar al mismo tiempo qué hacemos en los pacientes en los cuales queremos de alguna manera dar años o calidad de vida a los años que tiene para vivir, porque cada vez se vive más. Lo que intentamos hacer es cómo podemos vivir mejor. Y para eso tenemos que conocer todos los factores de riesgo que determinan cuáles son los que van a acelerar el proceso del envejecimiento. Si conocemos todos los factores de riesgo que van a determinar cómo vamos a envejecer, es muy probable que no vamos a aumentar años de vida a lo que genéticamente tenemos establecido, mas sí vamos a aumentar la calidad de vida. Entonces, saber cómo modular una oxidación. Gente, cuando vamos envejeciendo, el sistema antioxidante envejece junto, la superóxido, la glutationa, todas ellas van envejeciendo. En cambio, el sistema de producción de radicales libres no envejece. Y como no tenemos un sistema de producción, él puede ser contraproducente. Vean, nos tenemos convicción de que los radicales libres son consecuencia del proceso patológico y no que producimos radicales libres para tener patología. Entonces, cuando se instala la aterosclerosis, es porque el colesterol se ha oxidado
y se determina su depósito en las paredes de las arterias. El colesterol sin oxidación no se deposita en las paredes de las arterias. Entonces, por eso que llamamos que los radicales libres van aumentando a medida que vamos envejeciendo patológicamente y el sistema antioxidante no aumenta en la misma velocidad. Cuando aprendemos a lidiar con la inflamación crónica de baja intensidad, aquella que no la vemos, no aparece en el examen del paciente, no aparece el paciente con dolor, con nada. Y muchas veces está ocultado en el tártaro del diente o en la encía que está sangrando cuando te la escobas y que no te estás dando cuenta de que hay un proceso inflamatorio allá que está liberando citocinas que pueden actuar en el endotelio de las paredes de las arterias y el paciente infartar pensando que el problema era la coronaria o su hábito alimenticio sin pensar la grande cantidad de citocinas que estaba liberando por una reacción inflamatoria simplemente, eventualmente en los dientes. La inflamación crónica de baja intensidad es uno de los grandes villanos que encorta la vida y a ti eventualmente, sobre todo, lo más dramático es que puedes vivir mucho, mas puedes vivir muy mal. Ese es uno de los grandes problemas que acontece. El tercer factor más importante, la sobrecarga hepática. El hígado es el órgano más importante que existe dentro del organismo. Se replica 7 veces el hígado hasta los 70, 80 años. Vean la capacidad de replicación que tiene el hígado. Y 95 a 98% de lo que estamos expuestos y de lo que le damos al paciente pasa por el hígado. Entonces, la importancia de tener una fórmula mágica, de modular, y muchas veces estás esperando que transaminasa te dé dado. Te asustas porque la ecografía ha venido con esteatosis hepática. 95% de los esteatóticos van a quedarse en esteatosis. Apenas 1 o 2% va a evoluir para una esteatonecrosis o una esteatocirrosis. Mas el problema es que va a afectar la función del hígado y va de alguna manera a interferir en la metabolización de todo aquello que pasa por ese hígado. Por eso que uno de los grandes marcadores de él se llama gamma-GT, gamma-glutamil transpeptidasa. Si tienes una gamma-glutamil transpeptidasa muy elevada, con certeza ese paciente está teniendo alteración en la metabolización hepática, sea en la fase 1 o en la fase 2. Y vean, la fase 2 tiene 5 subfases: glicinación, glucuronidación, sulfatación, metilación y acetilación. Y acetilación es la que corrige el gen. Si el gen se ha despertado y ha producido un códon con una secuencia de proteínas cerradas, la acetilación a través de las proteínas de choque va y lo corrige. ¿Para qué existe la acetilación? Para hacer que el DNA entre dentro del núcleo de la célula. ¿Cómo se consigue imaginar que un DNA que mide más o menos 2 metros consigue encajarse, 2 metros desdoblado, consigue encajarse dentro del núcleo? Tiene histonas, proteínas de choque que están coladas en él, que lo enrolan en sí, lo hacen una pequeña bolina y con eso lo colocan dentro del núcleo. Y ellas son las que corrigen las proteínas que van a pasar. Imagínense si ellas no estarían funcionando. La cantidad de proteínas cerradas que nos tendríamos dentro del organismo y no sabríamos cómo lidiar con ellos. La involución hormonal. Las hormonas son extremadamente importantes, pero la fisiología de las hormonas es mucho más importante. Y no el uso aleatorio, pensando que las hormonas te van a mantener joven para el resto de la vida. No, ellas pueden ser la causa de tu propia muerte cuando no las administras fisiológicamente basado en las deficiencias clínicas, en las deficiencias laboratoriales y su relación con el eje hipotalámico hipoficiario. No toda es órgano efector. La mitad de los pacientes con menos de 60 años tienen alteración en el eje hipotalámico hipoficiario. No está activado el FSH, no está activado la luteinizante. La ACTH ha muerto, la TSH está con problemas. Entonces, la propia liberación de las hormonas de crecimiento. Entonces, si el eje hipotalámico hipoficiario está inhibido, los órganos efectores no funcionan. Y si le administras lo que tiene que ser providenciado por los órganos efectores, lo vas a abolir muchas veces para siempre, el eje hipotalámico hipoficiario. Por eso que es importante conocer la involución neurológica, como lo hemos visto. Todo eso lo consigues apenas con un mero examen. Le pasas una salivita al paciente, les pides que te lo hagan en el examen, te aparece y te dice todos los riesgos que el paciente tiene para el futuro inmediato y qué medidas higienodietéticas puedes tomar para evitar que eso se exprese. Muchos de esos llevan algunos suplementos que adicionan. Suplemento es importante, mas no es lo más vital. Lo más importante es hacer
cambios higieno-dietéticos, cambio en la alimentación, cambio en el estrés, cambio en el control emocional, cambio en la actividad física, como diría Vicente, que apareció ahí, la actividad física es extremadamente importante. Yo sé, Vicente despierta a las 6:30 de la mañana, todo excitado para ir al gimnasio. Ahí él se da la vuelta en la cama hasta que la excitación se le pase. Es decir, yo hago exactamente la misma cosa. Entonces ustedes ven, tenemos hoy en día una grande posibilidad de combinar diagnóstico en fase de prevención primaria y actitudes terapéuticas y mudanzas higienodietéticas en la prevención secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, esto ha sido apenas un pequeño resumen y eso que hoy realmente no hablé tan rápido, hablé relativamente lento para poder aprovechar mejor el tiempo y lo podremos ampliar enormemente sobre la coordinación de Vicente y con el apoyo irrestricto de laboratorios CEOS y de Obergenes que nos acompañarán en ese evento que va a acontecer día 27 y 28 de febrero en la ciudad de Madrid, que tendré un placer enorme de abrazarlos a cada uno de ustedes. Entonces te voy a dejar con la bola. Hay algunas preguntas que aún no respondí y que eventualmente me los puedes leer para que yo pueda responder todas ellas y las que eventualmente aún haya por hacerlos. En verdad, identificar un producto de calidad de curcumina importa mucho el laboratorio que lo está vendiendo y la seriedad del laboratorio, porque nadie tiene ojos mágicos para saber si esa cápsula de curcumina que estás tomando es justamente aquella que tiene el propósito del laboratorio, porque muchos de los laboratorios no son productores de él, sino compran de un tercero para poderlo eventualmente utilizar. Entonces, el rótulo del laboratorio, la seriedad que viene atrás de ella, es la única cosa que te puede garantir, entre comillas, la seriedad del producto. El desvío de estradiol en carbono 4 y 16 es un mecanismo de oxidación. No es que cuando se forme el 4 tienes una varita mágica y le dices te vuelves 2. No, es que antes de que se vuelva 4, llévalo para 2. Entonces, la hora que él pasa al hígado, cuando le das un derivado del brócoli, como es el 3-indol-carbinol o el diindol-metano, él va a favorecer la combinación en 2. Si tienes una alimentación muy rica en McDonald's, se va a volver 16. Si tomas hormonas sintéticas que contienen etiliestradiol o cualquier otro tipo de factor asociado al estrógeno, él se favorece mucho más su oxidación en el carbono 4. Cuando llevas una vida ejemplar, como lo hace Vicente, la combinación es en el carbono 2. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, no existe que yo tenga mucho carbono 4 y le dé 3-indol-carbinol y ese 4 se va a volver en 2. No, gente, ese va a continuar 4. Mas las próximas moléculas que se van a producir van a ser 2 y no van a ser 4. Mas las 4 que están ahí ya te van a hacer el daño necesario mientras ellas permanezcan dentro del organismo. Y eso vale tanto para el estradiol cuanto para el estrón. Para hacer terapéutica hormonal en pacientes que tienen polimorfismo en todas las enzimas de la fase 2 es un problema grave, porque ves, todas las que has especificado, la mayor parte está en la fase de la sulfatación, que son todas las que están como GST, glutationa, la COMT, que es una de las peorcitas, porque es la catecol o metiltransferasa, y la catecol o metiltransferasa no solamente oxida en el carbono 4, por ejemplo, el estradiol, sino que también tiene una grande actividad en la oxidación de la dopamina, el factor que te da viveza, inteligencia, creatividad, lo vuelve adenocromo. Y el adenocromo, cuando se produce en grandes cantidades, termina matando no solamente las neuronas, sino también los núcleos de la base del cerebro. ¿Ves? Es quien hizo esa pregunta ahí, ya se nota que él hace algunos exámenes genéticos y esto le dio una gran información. Entonces, ¿cómo inhibo la COMT? La COMT es principalmente un antioxidante. La COMT es predominantemente un antioxidante. Ahora, la glutationa, esa es muy fácil de mantenerlo alimentado. La glutationa está formada por cisteína, ácido glutámico y glicina. Básicamente le dan cisteína. Le pueden dar glutatión a gente, pero si le das glutatión, él va a entrar dentro del organismo por vía oral, por vía endovenosa, no tiene efecto ni uno. Va a entrar por vía oral,
va a ser polimerizado por las enzimas digestivas, se va a liberar ácido glutámico, glicina y cisteína y posteriormente aquello que las células precisen van a ser aprovechadas. Siempre tiene que tener selenio porque el selenio activa la glutationa peroxidasa y siempre tiene que tener vitamina B2 porque la vitamina B2 activa la glutationa reducida que le va a dar el electrón a la glutationa oxidada y la va a volver de nuevo peroxidasa. Entonces existen. Ustedes ven, si sabes dónde está el problema del paciente, automáticamente sabes cuáles son los elementos que le vas a dar. Eso es lo que se llama prevención primaria. Y claro que cuando pegas un examen genético y ves un monte de letritas, yo por lo menos ya tengo algún tipo de familiaridad con ellos. La gran mayoría ve esas letritas y parece braille. Falta pasar el dedo con visión total preservada. Entonces, hoy en día los exámenes te permiten, te dan la opción de tener suplementos que puedes ir administrando al paciente y también te orientan a la necesidad de hacer cambios en la alimentación, cambios en el estilo de vida, mejorar la actividad física y en alguna medida controlar los factores de estrés porque muchos de esos marcadores son despertados por esos mecanismos exógenos. Por eso se llama epigenética, influencia del medio ambiente sobre tu gen, haciéndolo despertar y manifestándose en forma fenotípica. Fenotipo, la enfermedad. ¿Qué progesterona en suplementos recomiendas? En términos, la progesterona es extremadamente muy bien disponibilizada en el organismo, principalmente la progesterona bioidéntica o micronizada, mas en forma de fitoterápica, la mejor opción se llama Vitex agnus cactus. Entonces, aparte de tener un efecto estimulador progesterónico endógeno, tiene un efecto modulador de la prolactina. Entonces, eventualmente, si tienes un paciente que tiene un adenoma en la silla turca y está dándote galactosea, hasta que eventualmente decidas hacer o no una transección frontal de ella, puedes utilizar, o que no quieras usar bromocriptina, siempre tienes una planta como el Vitex agnus cactus. El tauro desoxicolato ha entrado en nuestro mercado a muy poco tiempo atrás, gracias a mi iniciativa, principalmente por la manipulación de los inyectables. Es uno de los grandes productos hoy utilizados para intentar evitar la evolución de los cálculos biliares y sobre todo su progresión que puedan llevar a pancreatitis crónicas y esas eventualmente en el futuro vindoro dar problemas oncogénicos de difícil solución. Sí, aquí en el Brasil lo tenemos y lo utilizamos a veces 2-3 días seguidos por vía endovenoso, depende de la intensidad y sobre todo en pacientes que tienen cálculos muy pequeños que son aquellos de mayor riesgo. Así como usamos el TUDCA en cálculos biliares, utilizamos el DMSO en cálculos renales. El DMSO produce una dilatación del endotelio de los uréteres, del epitelio de los uréteres, disculpe, aumenta el diámetro de ellos, permitiendo el pasaje de los cálculos renales. Normalmente haces un suero fisiológico de 100 ml con 10 ml de DMSO al 99%, 3 días seguidos, la mayor parte de los cálculos que no sean excesivamente más grandes, mas los más grandes se quedan en la pelvis. Ellos no consiguen ni influir. Pacientes con TSH alta y prolactina alta, ¿son indicativos de dominancia estrogénica? No necesariamente. Dominancia estrogénica es tener estrógeno y no tener progesterona. Hay dos situaciones fisiológicas donde tienes eso. En la menarca, cuando vas a comenzar a menstruar, y a los 40 años cuando entras en el climaterio. Esa es la fase de predominancia estrogénica. TS alta indica prácticamente un paciente que está haciendo un hipotiroidismo. Puede ser iatrogénico y puede ser un hipotiroidismo subclínico. Mucha gente que tiene un nivel de estrés elevado hace TSH alta con T3 y T4 normal y no tiene anticuerpos antitiroidianos. Eso se llama hipotiroidismo subclínico. No precisa tratar el estrés. Y en general, prolactina alta, yo la veo básicamente en dos situaciones
particulares. Uno, iatrogénica, por medicamentos. Casi todos los antipsicóticos que inhiben la dopamina aumentan los niveles de prolactina. Y en segundo lugar, lo vemos cuando eventualmente existe un micro o un macroadenoma en la silla túrcica. Mas no lo veo ni una relación con la actividad estrogénica dentro del organismo. Puedes tener cualquier cantidad de estrógeno que en general, el estrógeno bloquea la actividad, la actividad prolactinémica dentro del organismo. Entiendo que la medición de los estrógenos en la sangre no necesariamente, porque lo que va a pasar en el hígado es la mayor parte de las veces pasa ya en la segunda fase. Es decir, si estamos hablando de estrógeno exógeno administrado, los bioidénticos no pueden ser administrados por boca, tienen que ser administrados por vía transdérmica, porque ellos no van a ser metabolizados en el hígado. Solo son pasados los definitivamente sintéticos. Los bioidénticos son sintéticos de fuente natural, son parecidos a los que existen dentro del organismo y no pasan por la primera fase. En cambio, los sintéticos totales pasan por la primera fase y después de que han ido a actuar en el receptor, en el segundo mensajero, en la parte del receptor alfa o beta de mama, vuelven al hígado y pasan por la segunda fase, que se llama sulfatación. Entonces, todas las hormonas, excepto testosterona, pasan por la sulfatación. La testosterona pasa por la glucuronidación. La DHA va a depender mucho de las dosis que le vas a administrar. La DHA es un grande prohormonio, es el que va a dar lugar a la formación de androstenediona y androstenediol. Y uno es masculinizante y el otro feminizante. En general se considera que el DHA tiene más propiedades feminizantes. Entonces puede actuar mucho más intensamente en el androstenediol, aumentar la producción de estrona, que va a aumentar la producción de estradiol y lógicamente puede estimular a ovulación en ese paciente. Mas va a depender de dosis dependiente y la cantidad de estrógeno que va a administrar. Y hay que regularlo siempre con la progesterona en la segunda fase del ciclo menstrual. Creo que ya he respondido todas las preguntas. Vean si tienen alguna más. Vicente, la bola está contigo. Y lógicamente, invitarlos nuevamente a que estén con nosotros. Va a haber un evento que no es sin parar. Va a comenzar a 9:30 de la mañana y va a terminar a las 7 de la noche. Es sin parar. Hasta en el horario del almuerzo tenemos actividad intelectual en ese periodo de tiempo. Va a ser un placer abrazarlos a cada uno de ustedes día 27 y 28 de febrero. Hagan las comunicaciones con el personal que nos está acompañando, principalmente con el doctor Vicente Bosca, que es el articulador de todo este evento. Efraín, no te puedo ver porque me han secuestrado el vídeo. A ti primero no te dejaban entrar y ahora a mí me han secuestrado el vídeo. Como me quieres tanto, Gracias a Dios, solo faltaba como que me quieres secuestren el tanto, se audio. ve que se han puesto celosos y no me quieren ver. Bueno, repito, lo conocéis al doctor Efraín. Se me olvidó comentaros que no podéis ni parpadear, porque 10 minutos del profe dan para muchas horas de estudio. Evidentemente, bueno, ya me volvió la luz en ese sentido. Ahora Evidentemente, ya como él estás. bien ha repetido, el 27 y el 28 de febrero 2026 tendremos una formación en Madrid. Os esperamos, no os la podéis perder. Es un programa súper ambicioso. Y con el permiso del doctor Efraín, porque me dijiste que lo podía anunciar, como los toreros, estás a punto de cortarte la coleta. A ¿Sabes mí. eso a lo que se refiere? Cortarse la coleta en el ruedo. No, no sé, porque no Como soy que te está torero ni dando toro. pereza, como que te está dando pereza ya pasar el charco tantas veces. Y me dijiste que posiblemente sería de las últimas apariciones Ah, por sí, Europa. eso es muy Por lo probable. menos Ya para me estoy curso. poniendo viejo. Sí. Y No, qué va, para ah, nada. Bueno, ha sido un placer, como siempre, Efraín. Muchísimas, muchísimas gracias por toda tu sabiduría y como me están enviando por WhatsApp en mensajes en privado, lo tuyo es otro nivel. Yo no me canso de repetirlo. Profesores podemos ser muchos, pero lo que es maestros que crean escuela, muy pocos. Muchísimas gracias, Efraín, y reitero, 27 y 28 de febrero 2026 en Madrid. voy a robarles más 5 minutos, Vicente. Hay algunas preguntas que no habían aparecido. Dosis de curcumina en situación de inflamación leve, 250-500 miligramos cada 12 horas, con piperina.
La cantidad de vitamina C, a pesar de que citan el laboratorio, yo preferiría hablar solamente de vitamina C. La cantidad máxima de vitamina C que tu cuerpo aguanta administrado exógenamente es 1 grama cada 12 horas. Más de eso lo va a indisponibilizar dentro del organismo. La pregnenolona es un prohormonio interesante, mas es básicamente inactiva porque se tiene que activar a través de la hidroxilación del carbono 17, volviéndose 17 alfa hidroxipregnenolona. O sea, administrar pregnenolona pura por boca vas a tener mucho poca actividad. Ahora, DHA es una mamá. DHA siempre la tienen que considerar. Tengo entendido que es recomendable 2 o 3 gramas, mas no me dice de qué. Imagino que debe ser de vitamina C. No es el volumen que lo va a hacer. Lo que hace es la cantidad que tu cuerpo lo puede asimilar y que pueda dejarte beneficios dentro del organismo. Katy, el 3-indolcarbinol no lo baja ni uno ni el otro. Hace la conversión en el momento de su metabolización en el hígado. No hay, cuando ya se ha formado el 4, no hay cómo bajarlo a 2. ¿Ah? Hay que gastarlo ese 4 y evitar que dé prejuicios. Por eso cuando usas un 3-indolcarbinol, lo más importante es usar un antioxidante, porque ese 4-hidroxiestradiol es el peorcito de todo y es donde activa esa enzima que la hemos visto en el estudio genético llamado COMT, y para inhibir la actividad del COMT, un antioxidante. Bueno, creo que con eso he intentado responder todas las posibilidades. Hay algunas preguntitas más aquí. ¿Por qué no tiene efecto ni uno? Porque no existen enzimas metabolizadores del glutatión en el plasma. A pesar de que uno de los mayores ganadores de premio Nobel era cuadrado por la glutationa, quieres usar mecanismos para producir glutationa, mi amigo, cisteína, selenio y vitamina B2 por vía endovenosa. Cisteína es 70% de la actividad de la glutationa. Si le das glutatión, lo máximo que vas a tener un poco de suerte es que si tienes metales pesados paseando por ahí, el grupo sulfidrilo de la cisteína del glutatión lo va a absorber. ¿Está bon? Muchas gracias a todos. Vicente, muchas gracias por coordinar. Un gran abrazo para Igor, un gran abrazo para Javier, un abrazo en particular para ti, Vicente. Nos vamos hablando. Un excelente fin de semana para todos, porque yo mañana, el viernes y el sábado, doy un curso de actualización aquí en el Brasil de 2 días seguidos. Entonces, hoy fue un entrenamiento para el día de mañana. Gracias y hasta cualquier momento. Un abrazo. Nos vemos Bueno, en gracias a febrero. todos. Gracias a todos. Nos vemos pronto.